Estamos en Cosechas y Negocios, vamos a entrevistar a José Luis Espert, economista. Hace aproximadamente 3 semanas, 4 semanas, un grupo de periodistas, entre los que me incluyo, estábamos firmando una carta en la cual manifestábamos nuestra preocupación frente a una eventual intervención del gobierno en empresas periodísticas privadas. Era inicialmente una decisión que habíamos tomado varios periodistas de distintos medios como para tratar de determinar una posición frente a un avasallamiento de nuestra libertad de expresión. Llamativamente hubo un economista que nos contactó y que, aún no siendo periodista, aunque escribe muchas veces para publicaciones, dijo: me interesa adherir a lo que están haciendo, me interesa adherir a lo que quieren. Y ese economista fue Espert, así que para empezar bueno, le agradezco el gesto. No, por favor. Sobre todo porque muchas veces, vamos a ser realistas, usted es una persona polémica, y hay veces que los mismos diarios que Clarín, La Nación, a veces tenemos nuestros diferendos y nuestros desacuerdos con usted y se lo planteamos. Y me parece que una persona comprometida con la libertad de expresión es esa, la que dice: defiendo este lugar más allá de que a lo mejor pueden estar en desacuerdo. Sí, yo creo que hay valores que son irrenunciables en la vida y creo que hay que defenderlos independientemente de las personas. Yo muchas veces creo que en Argentina, lamentablemente, hay mucha discusión sobre personas y poca discusión de ideas o de valores o de cuestiones de fondo. Y en este caso me parecía una oportunidad interesante para hacerlo, digamos. Precisamente un poco sobre eso. ¿Hay ideas en la política económica o es un personalismo demasiado a la deriva? Yo creo que en general, lamentablemente en Argentina, la discusión es más sobre personas que sobre ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que piensa Massa en materia de política económica, en materia de política exterior, en materia de defensa? Por ejemplo, ¿no? Digo, Scioli, cualquiera, digamos, ¿no? Scioli, hasta el mismo Macri, digamos. Tiene grandes diferencias en lo profundo o en cosas más profundas que no mentir con el INDEC, digamos, ¿no? Sí, yo creo que hay poca discusión de ideas, también, ¿no? Y digamos, una alianza de centro-izquierda, sí, digamos. ¿Qué ideas, no? Sí, por eso. En este caso me pareció una oportunidad, siendo consistente, equivocado o no, con mis ideas, de apoyar algo independientemente de las personas. Pero, ¿no le parece que esto es un poco endémico? Porque esta discusión de personas y no de ideas... Sí, claro. No, o sea, a veces tenemos la tentación todos de echarle la culpa de tantas cosas al kirchnerismo porque hace tantas cosas mal. Sí. Pero esta discusión de que nos falta discutir ideas y hablamos tanto de personas, ya viene hace rato. Sí, no, esto no es un patrimonio exclusivo del kirchnerismo de ninguna manera. Vamos al modelo supuestamente antitético del kirchnerismo, que ha sido la convertibilidad. Durante la década de convertibilidad, a todos los que ejercían el periodismo y a los que no, pero opinábamos públicamente sobre algunos aspectos que no nos parecían razonables de la política económica de Cavallo. Cavallo era una persona que se encargaba de eliminar gente, de eliminar en el sentido de que no trabajen, etcétera, de que no se opinara en contra del modelo. Este es un problema, digamos, creo que el Estado en Argentina tiene toques fascistas independientemente de quién esté, y hay otra cosa que es que en lugar de discutir ideas se descalifica enseguida al que no piensa como el que está en el poder, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar a lo mejor de críticas suyas al modelo, pero una de las principales cosas con usted es esa, que usted dice algo y se lo descalifica porque viene otra corriente ideológica. Sí. No se analiza lo que dice usted, sino que está mal porque lo dice usted. Exactamente, sí. O por lo menos yo lo veo en muchas personas. Sí. Si usted tuviera que marcar 3, 4, 5 aspectos medulares donde está fallando la política económica, ¿en dónde se concentraría? Bueno, el principal problema de corto plazo es el fiscal. Argentina tiene una presión impositiva récord histórica y sin embargo tiene la tercer peor situación fiscal del último cuarto de siglo. La situación fiscal hoy es de un déficit que es solamente superado por el déficit del 89, hiperinflación, y por el déficit de 2001, el fin de la convertibilidad. ¿De cuánto está calculando? 4 puntos del producto. Durante el 88-89 fueron 7 puntos y medio del producto, y durante el 2001 5.4. ¿100.000 millones? Hoy 125.000 millones, incluyendo provincias. Con los pagos de capital de deuda, el agujero de caja del gobierno está cerca de los 150.000 millones de pesos. Ese, yo le diría, es el primer problema, del cual, dado que usted me pregunta el principal o los principales problemas, del cual
son hijos un montón de otros problemas. Por ejemplo, el segundo problema que yo marcaría, porque es hijo del primero, que es el fiscal, es la inflación que tenemos. Pero no se puede discutir la inflación en Argentina, seriamente hablando, ¿no? Si no se discute el problema fiscal, que es el que causa el déficit y la necesidad de emitir al 35% para financiarlo. El tercer problema que yo marcaría, que también es hijo del primero, que es el fiscal, es la presión impositiva en Argentina. El que está en blanco en Argentina tiene una presión impositiva equivalente a 50 puntos del producto. Es récord en la historia y es una presión impositiva superior a países que tienen 3 veces nuestro ingreso per cápita, lo cual es un disparate absoluto. Es un poco lo que marcaba Cristian en la apertura, que el campo se siente muy presionado en términos impositivos y aparte tiene la diferencia entre lo que cobra por el dólar oficial, lo que está en el además, paralelo. 50 puntos del producto es en promedio, o sea que hay sectores que pagan mucho más que 50 puntos del producto, el campo es uno de ellos, y otros mucho menos, por supuesto, los que no tienen impuestos directos como son las retenciones, ¿no? Así que yo, los 3 problemas que marcaría son el fiscal como genérico, el problema de la inflación y el problema de la presión impositiva salvaje que hay en Argentina. Y dentro del déficit fiscal, es decir, ¿cuáles son los mayores excesos que se han cometido para llegar a este déficit fiscal? No, lo primero que te marcaría es donde no hay que tocar hoy el déficit o el gasto público. Impuestos, por lo que dije anteriormente, no tocarlos. Ya tenés una presión impositiva récord histórica y además inadecuada pensando en que Argentina es un país de ingresos medios, no rico. Por lo tanto hay que ir por el gasto público. ¿Qué gasto público no tocar? Primero las jubilaciones, obviamente. Si bien yo nunca estuve de acuerdo con el jubileo de 2,5 millones de personas que nunca habían aportado, o por lo menos haberlo hecho de la manera que se lo hizo. Segundo, lo que no hay que tocar son los subsidios, porque a la gente se la están matando con la inflación y con la presión impositiva. El subsidio, y en algún lugar, compensa el impuesto inflacionario y la presión impositiva salvaje que paga el que está en blanco. Donde hay que tocar es lo que es el peso verdadero del sector público, el gasto en personal y la inversión pública, que es poca hoy. Pero el Estado gasta en salarios 450.000 millones de pesos al año, incluyendo nación, provincias y municipios. Pero ¿cuánto tiempo puede haber esa idea? ¿Se puede políticamente discutir? es inviable, por supuesto que es inviable también, pero estamos discutiendo un plano de la técnica. Cuidado, porque esta discusión de lo que es políticamente viable versus la técnica se dio sobre el final de la convertibilidad. Así terminamos. ¿Pero no es más políticamente viable discutir algunos subsidios? Esto, por ejemplo, de que el agua a los sectores más pudientes esté un precio tan bajo, el agua, la luz, el gas. Eso es políticamente correcto. Ahora, en números... ¿Usted cree que no mueve el amperímetro? No mueve el amperímetro. A ver, acá el gasto público son 1,100 billones de pesos, o sea, groseramente, 1 billón de pesos es el gasto público, 1.200.000 en realidad. Y usted gasta en salarios públicos 450.000, claro, más de un tercio. A lo que voy es que es quizás la solución imposible. Claro, porque por supuesto, no. Es un problema pero medular, cuidado, pero ¿quién lo va a resolver? Incluso no hace falta hoy bajar el gasto en personal, lo que no tiene que crecer al 35-40% como está creciendo a lo largo de una década. Y pero eso va a crecer inevitablemente por aumentos salariales, por... Debería no aumentarse más los salarios del sector público y no aumentar más la planta personal del sector público. Bueno, pero a ver, voy a un caso muy chiquitito, muy concreto. La provincia de Buenos Aires. Sí. No, el gobernador Scioli no quiere, o no puede, no quiere, no se sabe aumentarle el sueldo a los docentes. Y está en medio de una crisis, una semicrisis política. Pero importante. el gasto en docentes en la provincia de Buenos Aires, con todo lo grande que es un problema de segundo orden frente al problema del gasto salarial en el resto de la administración pública. Y además hay otra cosa acá. Yo acá, cuidado que la economía está haciendo un ajuste salvaje hoy, por el hecho que el Estado no haga ningún ajuste. El sector privado está destruyendo empleo. Tenemos en crisis severa las economías regionales. Por ejemplo, la industria del vino, en lugar de exporta cada vez más vino a granel en lugar de vinos como consecuencia del aumento de los costos en dólares. O sea, cuidado que acá el que tiene poder de lobby es el que marca la cancha y no es justamente el sector privado, ¿no? José Luis, le propongo una pausa chiquita y seguimos hablando de todos estos temas en el próximo. Por favor. Seguimos en Cositas y Negocios entrevistando a José Luis Espert. Recién Espert nos estaba marcando 3 aspectos claves en los que falla la economía o los que él cree que falla la economía. Y uno de los que no entró en el bloque anterior, pero que me parece que sí o sí tenemos que meter en el debate, es tipo de cambio.
¿Cómo le parece que tiene que ser la situación de tipo de cambio? Los sectores como el campo dicen que está atrasado. Usted recién terminó el bloque hablando de economías regionales, sí, que evidentemente padecen también ese sí, atraso del tipo de cambio. Por otro lado, el tipo de cambio paralelo parecía estar muy alto, un precio sí, muy alto. ¿Cómo le parece que puede haber una convergencia entre esos valores que no sea dañina para la economía? Y yo creo que lo que Argentina necesita es un plan antiinflacionario. Ahora, el plan antiinflacionario incluye, por definición, desarmar el cepo. Y eso requiere de devaluar el tipo de cambio oficial a una velocidad mayor de la que se viene devaluando. El oficial se está devaluando, cuidado, viene devaluándose al 16, 17 y en el margen se está devaluando al 20% ya. Ahora, yo creo que, digamos, yo me niego en general a discutir el tema del dólar aislado, porque parece ser que es el único problema, cuando en realidad usted devalúa hoy 40% sin un plan antiinflacionario que incluya fuerte ajuste fiscal y monetario, usted tiene la inflación en 40% a los 6 meses al año. Entonces, ¿es necesario devaluar el oficial? Pero por supuesto que sí. Pero yo ni me planteo discutir devaluar el oficial sin discutir un plan antiinflacionario y sin discutir el desarmado del cepo. El cepo hay que eliminarlo. ¿No es el dólar uno de los principales precios de la economía y la falta de conocimiento de cuál es ese precio no afecta, no altera todo el resto del sistema? Sí, pero justamente como es uno de los precios clave de la economía, usted tiene que evitar hacer zafarrancho con ese precio clave. Y devaluar hoy 40% sin un plan antiinflacionario y sin desarmar el cepo es hacer un zafarrancho, porque la inflación se le va a escalar al 35-40% al poco tiempo. ¿Y un plan antiinflacionario qué tendría que contener, además del control del gasto público? No, yo diría con una fuerte desaceleración del gasto, una política monetaria algo más dura y desarmar el cepo. Yo creo que se puede devaluar sin generar un desastre, digamos. Lo que hay que evitar es seguir con esta olla medio a presión que tenemos, ¿no?, de tasa de interés en alza. Yo en el control de precios no creo, como creo que es simplemente para la gilada el control de precios es irrelevante. No creo que ahí haya ollas a presión. Sí creo que hay ollas en sentido, hoy ha habido un aumento muy fuerte en la tasa de interés para evitar que el dólar paralelo siga subiendo. Eso puede golpear a la economía real, que ya está bastante anémica. El ANSES está vendiendo bonos en dólares para que baje el contado con liqui, que como está arbitrado con el paralelo, baje el paralelo. Son cosas muy de cortito plazo que pueden servir de acá a las elecciones, sin duda. Pero me parece que hay que empezar a pensar en cosas ya de cara a los últimos 2 años de gobierno, ¿no? Muchos sectores dicen, se está viendo que después de tantos años no hay política económica. Que no hay una política económica definida en términos de dirección, de proyecto. Me parece que la presentación de los CEDIM fue un poco mostrar a todos los economistas, a todo el elenco económico, Moreno, Marco del Pon, Kicillof, pero que ahí faltaban definiciones de política económica. ¿Usted cree que las hay en el gobierno o que se viene de una inercia y no son anteriores? A ver, sí, estoy más cerca de la inercia. O sea, yo siempre creo que hubo programa económico, siempre hubo programa. Hay gente que dijo que en estos 10 años y nunca hubo programa. Yo creo que sin duda hubo programa muy claro. El programa económico ha sido básicamente de 2 vértices. Un programa económico basado en la sustitución de importaciones, en parte por eso la guerra con el campo, porque el sustituir importaciones requiere de dejar al agro produciendo a precios irrisorios supuestamente la comida, los alimentos y el petróleo también. O sea, el dispositivo de poner al agro y al petróleo al borde de la quiebra para aquella persona que cree en la sustitución es clave. Y la otra cosa es el megaestado para que redistribuya los frutos derivados de la sustitución de importaciones. Este ha sido el programa, 10 años así. El modelo llega un momento que se agota. Y el modelo está completamente agotado. Ahora, una vez agotado, claro, obviamente, nadie quiere cambiar, como pasó con la convertibilidad, que por no cambiar se terminó como se terminó. Acá nadie está queriendo cambiar y la primera etapa en ese fin del modelo es la estanflación. La estanflación en la que estamos desde hace 20 meses es el síntoma claro que el modelo está agotado. Ahora, a partir de que el equipo económico, el gobierno, el programa agotado, obviamente lo que hace es negarnos frente a nosotros que está agotado, es tratar de mantenerlo vivo todo lo que se pueda. Y a partir de ahí empiezan estas medidas medio como de inercia. Pero al gobierno le quedan 30 meses de gobierno. Sí. ¿Y se puede estar 30 meses más con un programa económico agotado? Mal, sí. Mal se puede estar, sí, claro. Pero
se nos avecinan 2 años y medio de poco crecimiento económico. Si sigue el poco programa crecimiento del económico empleo. así, si el programa sigue así, lo más probable es que usted tenga en los 30 meses que faltan, o 25 o 22, lo mismo que ha tenido en el último año. ¿Qué hemos tenido en el último año? Destrucción de empleo. Economía planchada, destrucción de empleo privado, algo compensado por el sector público, y cada tanto un fogonazo con el dólar paralelo. Cuando paran el dólar paralelo se le caen las reservas, o como ahora, pararon la suba del paralelo, pararon la pérdida de reserva, pero saltaron los precios. O sea, hay 3 frentes: dólar paralelo, reservas y precios, que van a estar en la picota permanentemente si el programa sigue siendo este. Ahora, ¿y qué cambio puede llegar a hacer el gobierno para mejorar un poco la situación sin traicionar, no sé, sus ideas, que para mí igual las ideas del gobierno son tan flexibles que nunca son del todo claras? ¿Qué clase de ajuste puede llegar a hacer el gobierno? ¿De ajuste? No, bueno, ajuste no va a ser porque está, Bueno, es contrario a lo que usted decía. Le voy a antes, decir ¿no? una frase de la presidenta, de Sí. sintonía fina. ¿Qué cosa de sintonía fina? ¿Se acuerda de la presidenta en el momento sí. dijo? Yo creo que lo que están haciendo ahora dentro del esquema de ellos es sintonía fina. O sea, nosotros no hacemos un plan antiinflacionario, pero para evitar la pérdida, para parar la pérdida de reservas lanzamos un blanqueo. Para perder menos reservas subimos la tasa de interés. Para que no se nos enfríe tanto la economía, lanzamos este plan de aumento de la asignación Pero son universal. todas aspirinas. Sí, pero es que la idea del gobierno sin duda es seguir así. Y José Más Luis, de eso no va a tener en principio, Pero solo aspirinas. sin duda. José Luis, dentro de lo que hablábamos Pero es antes, el escenario más probable, creo. de lo, Sí, sí, de sí, lo sí. poco que se conoce de la oposición, de lo que piensan los partidos de la oposición. ¿Cuáles cree que podrían ser las ideas que hoy ayudarían a desarmar el modelo o a corregir todos estos errores que hoy tiene el modelo económico? Bueno, lo ideal, frente a la hipótesis de un nuevo gobierno o de la oposición, sería hacer un cambio en un 100% de todo lo que ha pasado en la última década. Yo creo que Argentina en la última década ha desperdiciado una bonanza que ni siquiera la convertibilidad tuvo. La convertibilidad tuvo viento de cola, sí. El dinero estaba regalado en la convertibilidad. Este año hemos tenido algo más todavía, porque el dinero estaba regalado en el mundo y encima los precios de nuestros commodities han valido oro. O sea, se desaprovechó una oportunidad mejor todavía que la oportunidad que se aprovechó en la convertibilidad durante los 90. Entonces yo creo que habría que hacer la inversa de lo que se hizo en la última década. ¿Qué es la inversa? Bueno, si una de las líneas directrices de la última década ha sido la sustitución de importaciones, la guerra al campo y al petróleo, habría que dejar completamente libre al campo del petróleo de lo que ha sido la última década. Habría que amigarse con el mundo. Habría que resucitar el Mercosur, que Argentina ayudó a destruirlo. Claro, y encima ahora hay una alianza del Sí, Pacífico. fíjese que todos los países del Mercosur, Brasil y Paraguay, países del Mercosur, están tratando de salirse, y Chile también, Exacto. está tratando de salirse del Mercosur. Porque el Mercosur ha sido destruido por Argentina en la última década. Entonces yo creo que la poca apertura económica que es el Mercosur habría que resucitarlo en lugar de dejarlo que muera. O sea, buscar más comercio. Más comercio y no menos. Claro. Ahora, El comercio es la clave para crecer. Ahora, No comerciar es como armar una empresa y no querer vender, es absurdo. Recién hablábamos de que no sabemos qué piensan algunos políticos. ¿Qué políticos cree usted que pueden llegar a implementar algún cambio? Mínimo, aunque sea. Yo no tengo nada que ver con el PRO y nada que ver con Macri. Y no es lo mejor que nos puede tocar en la vida Macri. Pero Macri me parece que ha dicho cosas, algunas cosas ha dicho. Por ejemplo, él no está dispuesto a seguir mintiendo con el INDEC, por ejemplo. Ahora, mucho más no le conozco a Macri tampoco. Nadie se ha jugado a decir, hay que hacer la inversa de lo que se hizo en la última década acá. Y yo creo que hay que hacer la inversa, claramente. Pero no sería muy antipopular. Está bien. Lo que es popularmente viable, popularmente atractivo en Argentina, es causa en parte de la decadencia de 80 años. Así que yo creo que hay que hacer propuestas políticamente inviables y popularmente no demasiado apetecibles, porque me parece que lo que es políticamente viable y popularmente con rating en Argentina lo lleva por el mal camino. José Luis Espert, economista, muchas gracias Un placer. por la presencia en este programa. Gracias, José Cristian, Luis. muchas gracias a vos. Perdón por un tema con mi celular. Nos vemos el miércoles que viene.